Batalla espiritual. Bienvenidos a Batalla Espiritual, Prueba tu Fe. Con el gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a hablar hoy, vamos a seguir platicando de Charlie Kirk, pero en esta ocasión queremos enfocarnos sobre todo a ver una cuestión que a mí me ha inquietado un poco y platicando aquí con Pac, le comentaba yo, oye, pues hay gente que se enojó por lo que decía Charlie Kirk, pero pues, ¿qué dijo de nuevo? Para que se enojaran tanto algunos o muchos. Y ese va a ser el tema, amigos. Va a ser, ¿realmente innovó algo Charlie Kirk respecto al tema del cristianismo, del evangelismo? Esa sería una, ¿no? Y posiblemente, y esa es la hipótesis de este trabajo, de esta plática, se innovó en ciertas maneras de hacerlo, en la parte política, en la parte mediática, porque recordemos que desde que se hizo la Biblia, los apóstoles caminaban mucho, platicaban con la gente, no había internet, no había Twitter o X, no había redes sociales así, en realidad virtual desarrollada como está actualmente. Pero eso vamos a desarrollarlo, amigos. Vamos a ver qué realmente dijo de nuevo en cuanto al contenido, sobre todo en el mensaje, en la parte, si se quiere ver, religiosa o en la parte evangelística. ¿Qué de nuevo dijo? Para que lo hubieran acusado de racista, misógino, pues que discriminaba a la gente o a cierto tipo de gente. em, ¿Qué otra? Bueno, lo que sucede con Charlie Kirk y con no solamente Charlie Kirk, sino todo lo que él representa o representaba es ah, un choque entre el cristianismo y lo que consideramos como valores cristianos y un mundo que rechaza a Cristo y rechaza la imagen de Dios, el imago de en las personas también, el que se parezcan más a Cristo. Entonces, en ese sentido, creo que el odio para con Charlie Kirk no es solamente para con él como persona, sino para lo que él representa, algo que sucedía con los apóstoles, era como, o sea, la advertencia de Jesús para con los apóstoles fue de, ustedes los van a odiar como a mí me odian, a ustedes los van a perseguir como a mí me persiguen, a ustedes los van a abandonar como a mí me abandonan, los van a traicionar como a mí me traicionan. Y todo este tipo de consecuencias no es por nosotros mismos, sino porque el mundo odia a Cristo y si nosotros reflejamos a Cristo en una medida, también nos van a odiar a nosotros. Pero no es personal, es algo como un producto de lo que el Señor hace en nuestras vidas y en nuestro corazón. Nosotros también somos ayudados y voluntariamente también elegimos vivir de esa manera. Entonces, también es parte de la batalla espiritual que estamos sufriendo todos aquí en este mundo con esas interpretaciones, malos entendidos que se puede ver desde un cierto enfoque, desde el razonar lo que está pasando y decir, ah, caray, pero ¿por qué? ¿Por qué está, por qué parece que está haciendo algo totalmente nuevo como para que haya eh, pues ahora sí que un cisma, ¿no? Una incomodidad tan fuerte de muchos, cuando realmente, pues habló de lo que ya muchos han hablado desde entonces, y sí se está cumpliendo lo que la misma Biblia dice, todo lo que acabas de decir, ¿no? Que habrá persecución, que habrá traiciones, y eso es parte de esa batalla, ¿no? Que en principio podríamos ver que cuando ocurren esos enfrentamientos dialécticos, podemos decir, no, pues está bien que la gente discuta, pero debiera ser con un fin más de aprender entre todos qué es lo que quieren decir cuando alguien habla de su misma forma de pensar, de su cosmovisión, que en este caso, bueno, Charlie Kirk sí estaba haciendo proselitismo, sí estaba haciendo apologética, evangelismo,
Y habrá quienes no, habrá quienes tengan sus creencias cristianas incluso y no quieran ir más allá, lo cual también a ver, es un poquito eh, antinatural del cristiano, porque el cristiano por esencia es así, ¿verdad? Hacer esa evangelización, porque también lo dice la Biblia, ¿verdad? Que vayan a las gentes de todas las naciones, enséñenles a obedecer, hagan los mis discípulos. Entonces, es algo natural, a diferencia, por ejemplo, del judaísmo. Me parece que el Islam tampoco hace proselitismo, pero, pero estando nosotros de este lado, de Occidente, parte de la sociedad norteamericana no lo quería escuchar, no quería que hiciera ese proselitismo, no quería escucharlo en las redes, pero la verdad es que es tan sencillo como para decir, bueno, pues no lo voy a escuchar, voy a escuchar a los míos, a los que me convencen, a los que me gustan, con tanto youtuber, influencer, intelectuales, psicólogos, humanistas, filósofos que hay. Bueno, uno puede escoger. Entonces, ¿por qué verdad? Esa es la pregunta que me hice y por eso platicando contigo, que ya te habíamos invitado a este canal y recordándoles a nuestros amigos, pues Pacley es actualmente eh, un líder en una iglesia aquí de Aguascalientes, está estudiando teología. A ver, recuérdanos un poquito Sí, estoy estudiando tu una expertise. maestría en estudios teológicos en el Seminario Bautista del Sur. Estoy a una materia de graduarme con el favor del Señor y espero pronto poder seguir enseñando, poder seguir escribiendo también y poder al mismo tiempo seguir aprendiendo. El aprendizaje es algo en lo que creo que estamos de acuerdo, amigo, que nunca se acaba y gracias a Dios porque Él nos permite seguir aprendiendo. Pero creo que para ser un buen maestro también se necesita ser un buen aprendiz. Y es algo que quiero seguir haciendo con el favor del Señor, el seguir también aprendiendo, ser enseñable no solamente de manera intelectual, sino también de manera emocional. Así que, pues, solo me esfuerzo, hago lo mejor que puedo. Muy bien, amigo. Sí, Pero no, pues te agradezco esta charla para que podamos ir aclarando estas situaciones. No dijo nada más allá de lo que ya se ha dicho durante 2000 años, pues en las iglesias, tanto católicos como protestantes, básicamente enseñan, por ejemplo, a no, ¿cómo se dice aquí? A ver, voy a tratar de ver si puedo usar otra palabra, porque luego YouTube se enoja, ¿verdad? Con los embriones. Con los embriones no hay que darles crank. Eso ya es viejísimo, eso es desde el siglo primero, o sea, no se permite, o sea, es una cuestión natural en el cristianismo, en la doctrina, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar un poquito, yo pienso, para hacer ese análisis, de que esto no es nada nuevo y solamente se vuelve a decir, como se ha dicho muchas veces, pero como ahora, pues tenemos todas estas herramientas, estos medios, algo pasa con esa batalla espiritual de mucha gente que pareciera que es la primera vez que escuchan o más bien no se habían enterado de que hay una doctrina, no tanto de que hay cristianos, o sea, eso ya lo sabemos, porque los cristianos, cuando se dice cristiano a alguien, a veces no por ello ya se tiene la información de lo que es ser un cristiano. No se tiene la información de que diría uno, ese cristiano es esto y es esto de aquello porque dice ser cristiano. Hasta que no conozca lo que el cristiano aprende en pues en sus misas o en sus reuniones dominicales, en lo que sea, o a platicar con el pastor, con el sacerdote, al abrir la Biblia, hasta que no conoce eso que ellos aprenden, entonces hasta ese momento se pueden percatar todo el mundo de que, pues sí, esto lo tomo o no lo tomo. Cualquiera tiene esa opción, ¿verdad? De decir, ok, debido a que no creen que hay que darle crank, por ejemplo, al embrión, al feto, entonces, pues yo no lo tomo.
Yo sí creo que hay que legalizarlo, pero ese es anti-cristiano. Y entonces lo que hacía que era eso, simplemente, pues hablar de, pues no sé, por ejemplo, Jeremías 1:15, no, perdón, 1:5. Antes de formarte en el vientre, yo te conocía, dice, ¿no? O Salmos, bueno, en los Salmos aparece, porque tú tomaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Este tipo de enseñanzas son las que se toman y por eso no está bien darle crank a un ser humano, porque actualmente ya no hay discusión desde el punto de vista científico, biológico, que aunque sean células que se están reproduciendo, ese es un ser humano, porque es parte de la especie humana, o sea, el ADN que tiene y es un ADN propio, irrepetible, que está potencialmente diseñado para conformar una persona posteriormente, ¿verdad? Que puede ser lo que tú quieras, ¿verdad? Un doctor, un científico, alguien que barre las calles, alguien que hace casas, lo que tú quieras, pero ahí se está conformando potencialmente. Entonces, así de fácil, nada más, o sea, pero claro, él lo decía platicando con la gente, ¿no? ¿Por qué está bien o por qué está mal? A ver, convénceme. Y les daba chance de que lo convencieran desde cualquier punto de vista que ellos consideraran. Y ahí viene lo demás, ¿no? No, pues es que la madre tiene derecho, sí, y el derecho del otro, etcétera. Entonces ahí viene ese, esa serie de análisis son muy válidos actualmente por ciertas ideologías y todo lo que tú quieras, ¿no? ¿Cómo ves? Esa parte, por ejemplo, porque bueno, mencionaba, él defendía la vida desde la concepción, ¿no? Sí, bueno, creo que Charlie Kirk no innovó, o sea, respondiendo a la pregunta de si él innovó o no, no innovó, simplemente creo que nos recordó lo que el cristianismo representa o lo que debería de representar el cristianismo y el estar firmes en la verdad que es Cristo y los valores y la imagen de Dios que vemos en Cristo principalmente, pues también reflejada en otros cristianos, ¿verdad? Que vamos creciendo, vamos madurando espiritualmente. Así que simplemente creo que la vida de Charlie Kirk es un recordatorio de lo que debería de ser no solamente la vida de uno, sino de varios cristianos o de todos los cristianos. Ujú. Tenemos que decir también que lo que, o la autoridad o la influencia que tuvo Charlie Kirk le fue dada por el Señor. Y algo similar vemos en Daniel. Voy a leer Daniel 1, del 8 Adelante. al 10, en la versión Nueva Traducción Viviente. Entonces, Daniel 1, en el verso 8, dice lo siguiente. Sin embargo, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Recordemos que en este contexto, Daniel y otro grupo de jóvenes judíos son llevados cautivos a Babilonia y están en el exilio. Y este rey, Nabucodonosor, y luego también, bueno, reyes de Babilonia, persas, Darío, Ciro, Nabucodonosor, pues son reyes que no temen al Señor, ¿verdad? Que no conocen o no temen al Señor. Y en este contexto es como no solamente el que en algunas ocasiones ellos tenían que inclinarse a este rey, sino también, por ejemplo, aquí era como comer lo que ellos necesitaban, o lo que ellos les daban, ¿verdad? Los babilonios les daban de comer. Sin embargo, era comida que ellos consideraban ceremonialmente impura y era como de, bueno, es que no es, o sea, me la puedo comer, pues sí me la puedo comer. Sé que tal vez no voy a morir, pero esto no es lo que espera el Señor de mí. Así que en ese sentido es como la actitud que tiene Daniel y de nuevo leemos, Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. Y en el verso 9 dice, ahora bien, Dios había hecho que el jefe del Estado Mayor le tuviera respeto y afecto a Daniel, pero le respondió, tengo miedo de mi señor el rey, quien ordenó que ustedes comieran estos alimentos y bebieran este vino. Y se vuelven pálidos y delgados en comparación con otros jóvenes de su edad. Temo que el rey me mandará a decapitar. Así que lo que vemos aquí es de que el Señor le da gracia a Daniel
y no solamente a él, tal vez a otro grupo de jóvenes hebreos como es Ananías, Misael y Azarías, y, y les da gracia delante, dice, de este jefe del Estado Mayor. Algo similar pasó también con Charlie Kirk, en el sentido de que él, ah, pues, decidió no contaminarse, decidió pararse firme en la verdad, y luego la otra, de que él también tenía gracia y favor, de alguna forma Dios le dio eso con el presidente Donald Trump, porque a pesar de no ser un consejero oficial o no ser parte del cuerpo de consejeros oficiales, él registró más o menos 100 visitas a la Casa Blanca. Él se opuso constantemente a la guerra en Ucrania, a la guerra con Irán también, um, y al conflicto en Medio Oriente, lo cual no es poca cosa. El conflicto de Medio Oriente es algo que no solamente afectaría a Irán, a Siria, a Libia, a Israel, sino las implicaciones de, especialmente, por ejemplo, Emiratos Árabes o Arabia Saudita. Y Arabia Saudita es arrastrada a una guerra, eso tiene implicaciones mundiales por el petróleo. Tal vez no es el tema de ahora, ¿verdad?, el conflicto en Medio Oriente, pero Charlie Kirk se opuso constantemente a eso, a la guerra en Ucrania, a la carrera armamentista y a las tensiones nucleares, al, bueno, no voy a decir la palabra, ¿verdad?, porque como dices, este YouTube nos censura, pero al desvivir bebés, al desvivir también otro tipo de personas. Charlie Kirk se opuso a la violencia de diferentes maneras y a la muerte de diferentes maneras y defendió constantemente la familia, defendió constantemente el que los hombres seamos y demostremos un carácter manso y humilde como el de Cristo, y las mujeres también sean de ayuda para los hombres y sus esposos en sus casas y sus hijos en sus casas. Así que el cristianismo no es misoginia o no vuelve a los hombres misóginos. El cristianismo no debería devolver a las mujeres también víctimas. De hecho, al contrario, de manera histórica, en el Imperio Romano les ha dado dignidad, les ha dado el derecho de poder elegir con quién casarse. Y en el Imperio Romano pasaron de tener matrimonios con niñas, por ejemplo, algunos de los emperadores romanos con 40 años, él, el emperador, 50 años, casado con una niña de 13. La niña, obviamente, sin derecho a réplica, sin derecho a opinión, simplemente fue tomada y puesta como la esposa de uno de los emperadores romanos más pervertidos que han existido. El cristianismo, en cambio, les dejaba elegir a las mujeres una opción o les daba opciones para elegir no solamente a los 13 años, sino a los 18 y de maneras voluntarias. Así que el cristianismo, de manera cultural e histórica, lejos de denigrar a la mujer, le ha dado dignidad. Esto es algo que no vemos en algunas culturas islámicas, ¿verdad? O en algunos países musulmanes. Am, Así que lo que vemos es de nuevo que Charlie Kirk no innovó en este sentido, simplemente diría que nos recordó todo lo que el cristianismo significa y especialmente lo que la Biblia nos enseña. Sí, mira, respecto a esta cuestión también de que no sobajó a las mujeres, desde el punto de vista cristiano queda clarísimo por lo que se enseña. Vuelvo a decir, como lo comenté en un video pasado, si de repente la gente ve que hay un hombre machista o haciendo cosas que no son buenas desde el punto de vista de la doctrina, bueno, eso no quiere decir que eso es lo que se enseña, ¿verdad? Pero lo que sí enseña la iglesia es eso, que no se sobaje a las mujeres, porque precisamente algo que hace el cristiano es ir, entre otras cosas, a las escrituras, a las sagradas escrituras. Por ejemplo, Génesis 1:27 afirma, y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. O sea, esto significa que tanto el hombre como la mujer reflejan la imagen de Dios por igual, ¿no? Lo que les otorga igual dignidad y valor. También, eh, bueno, o sea, lo dice clarísimo, ¿no? En Génesis 2:18, que el hombre no fue creado para estar solo. O sea, el cristianismo enseña que el hombre y la mujer tienen roles distintos, pero complementarios, especialmente en el matrimonio y la familia. Y esto no implica roles de inferioridad, o sea, sino colaboración armoniosa, es lo que constantemente
recalcan en las iglesias. Hay una igualdad espiritual en Cristo también. Por ejemplo, en Gálatas 3:28, el apóstol Pablo dice, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces también ahí, o sea, esta cuestión de la ideología de género se rompe con lo que se decía aquí. O sea, todos somos iguales, no hay jerarquías, todos somos uno en Cristo, o sea, enseña que no hay superioridad espiritual entre géneros en el reino de Dios, ¿verdad? Y bueno, complementando un poquito lo que dices, en la Biblia también hay mujeres como una tal Débora, Priscila, María Magdalena, eh, muy representativas, ¿no? De líderes. Y vamos, o sea, ahí demuestra que Dios no usa a mujeres en roles así supuestamente de baja jerarquía, incluso en el liderazgo espiritual también las puede utilizar. Y bueno, pues Jesús rompió con normas culturales de aquella época, porque eh, incluso alguna vez también lo platiqué con el pastor Alex, esa parte donde quieren apedrear a la adúltera, ¿no? Si hubiera sido machista, ahí Jesús, pues, órale, pues hay que castigarla como dice la ley, pero no, o sea, les da un ejemplo a los fariseos de, a ver, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces vemos que constantemente se enseña un cierto orden pues de moralidad, de formas de organización también, incluso en la familia de Dios. Y eso también de los bebés, no es para cerrar esa parte también, eh, es algo que siempre se vio mal en el cristianismo y que está mal desde el punto de vista moral, ¿verdad? O sea, aquí yo creo que el problema es esta cuestión política, esta cuestión de las leyes que se quieren implementar para legalizarlo, ¿no? Es decir, para un cristiano, el darle crank a un cúmulo de células que son parte de un ser humano, como nosotros mismos aquí vivo, como adultos, somos un cúmulo de células, pero tenemos alma, tenemos conciencia. Sin embargo, al estar creciendo esas células, al principio, pues no tienen conciencia. Sin embargo, ya es biológicamente un ser humano. Eh, y el discutir si siente o no siente es tan complicado desde un punto de vista racional y lógico, pero desde un punto de vista teológico, metafísico, es muy fácil. Por esto que se ha desarrollado aquí, por la cuestión de la potencia del acto que enseñó Aristóteles y que Tomás de Aquino lo retoma, que ya es potencialmente un ser humano. Y aparte, hay una serie de contradicciones y uno dice, no, pues es que no siente, no tiene conciencia, pero un bebé cuando acaba de nacer tampoco tiene conciencia y, no, y apenas empieza a aprender patrones, cosas que también aprende desde el embrión, ¿eh? Va constantemente aprendiendo el embrión mismo. Hace cosas, puede ser que lo entendamos nosotros como mecánico, pero es que va más allá de lo mecánico. Entonces, el, el poder legalizar esto, es como legalizar la mentira, por ejemplo. A ver, vamos a legalizar la mentira. ¿Quién va a a legalizar la mentira? Cualquier cristiano, incluso yo me atrevería a decir, ser humano, sabe que la mentira en sí, es mala. Eso no quiere decir que todos estemos libres de pecado, o sea, pero una cosa es legalizar cosas malas y otra cosa es que se haga, ¿verdad? Pero hay que luchar por una sociedad armoniosa, ¿no? Yo pensaría que actualmente debiéramos ser todavía más conscientes que los animales. No sé, no tengo el dato de que las hembras, por la cuestión de la comida,
en general, o muchas de ellas vayan a matar a sus bebés, ¿no? O sea, hay cosas ahí raras luego en las especies, ¿no? Pero cuando hemos visto que, no sé, entre los gatos, los perros, hagan eso, ¿no? Entonces yo pensaría que actualmente debiéramos superar esa situación porque si uno no es cristiano, bueno, pues utilizas otros métodos, no sé, para evitar eso. O sea, hay formas, hay mil formas de evitar el embarazo. Ya si no quieren seguir los lineamientos del cristianismo, mínimo, ¿verdad? Esas son las cosas que yo de repente no entiendo. Pero si hablamos de progreso, si hablamos de progresar, debiéramos ir hacia allá. Pero estamos legalizando, al rato van a querer legalizar la mentira, el robo, robar. La Biblia dice que no, o sea, es malo, es malo. La Biblia dice que emborracharse es malo, así lo dice. Y Pero no, algo o que sea, sucede, no es que esté legalizado el emborracharse, ¿no? O sea, perdón, adelante. sí, algo que sucede, como tú dices, es de que la idea del progresismo o la ideología progresista es algo que lejos de causar un beneficio, causa un maleficio. Lejos de terminar, como tú dices, en algo bueno, termina en algo denigrante y degradante y termina en algo que es depravado, niveles cada vez más depravados de conciencia o de conducta. Algo, de nuevo, que odiaban o me refiero, independientemente de por qué o quiénes ordenaron o planearon la ejecución de Charlie Kirk, o si fue un hombre en solitario o no, eso tal vez está fuera de este tema, ¿verdad? Pero independientemente de eso, algo que sí demuestra la baja de Charlie Kirk es de que había una o más personas que odiaban todo lo que él representó. Y algo constante, además de oponerse al desvivir bebés y el riesgo que conlleva también para la mamá, Charlie Kirk también se opuso al transgenerismo. Algo que sucede cuando una persona se hace transgénero es de que independientemente a la edad de lo que lo haga, es de que se vuelve un cliente de por vida, es decir, él necesita tratamiento o ella necesitará tratamiento crónico hormonal, una terapia de reemplazo de testosterona o alguna otra cosa, cuando no lo necesitaba al inicio, y eso es para las farmacéuticas pues una renta, ¿no? Entonces, Charlie Kirk era como de por qué vamos a fomentar esta agenda o al menos el transgenerismo e implantar en los niños, que son mucho más nobles, ideas o pensamientos de confusión, que los lleven a confundirse y a pensar que son niños, pero nacieron, son en realidad niños, pero nacieron niñas o al revés. Y entonces que acudan a un centro en el que tal vez le van a hacer una operación gratuita, pero que después la terapia de reemplazo de testosterona o de alguna hormona femenina sea ya de por vida, ¿no? Y tengan que pagar $1,000 o no sé cuántos al mes de por vida. Entonces, Harvey Kirk siempre se opuso a eso y también a la ideología, a la implantación de la ideología o al desarrollo de la ideología progresista, especialmente en niños y en adolescentes. Hay algo que tenían los libros de educación pública básica y era una constante apología o una constante enseñanza. Estos libros estaban constantemente promoviendo el transgenerismo, el homosexualismo, como tú decías, o sea, el que pues explora tu cuerpo y no importa si después tienes un niño, lo puedes desvivir y puedes ir a y si tus papás no te creen o no te, lo puedes denunciar y les mandamos a la policía y los llevamos presos. Ese tipo de sesgos fue algo que también Charlie Kirk siempre o constantemente estuvo denunciando. Además de eso, y principalmente el motivo por el que muchos llegaron a odiar a Charlie Kirk era porque él no hacía una distinción entre este es mi trabajo, esta es una escuela y este es el evangelio y esto y la religión no se lleva con la escuela o la religión no se lleva con el trabajo, sino, sino que él era como, voy a hablar del evangelio. Sé que puedo causar o tocar fibras sensibles o causar incomodidad. Probablemente sí, pero no pienso evadir y no pienso ocultar que soy cristiano. Entonces, en ese sentido, Charlie Kirk siempre fue firme, de nuevo, no ofensivo, porque uno puede ser firme sin ofender a nadie, ¿verdad? Uno puede ser firme y claro sin ser ofensivo. Y creo que Charlie Kirk siempre tuvo esa actitud
de nuevo, de predicar el evangelio de maneras claras, pero firmes, sin ofender a nadie, sin ser ofensivo, sin ser peyorativo en ningún aspecto. Y creo que en ningún momento, al menos de las publicaciones que están puestas en en las diferentes redes sociales o plataformas, al menos que yo sepa, no ha habido o no hay un video en el que yo haya visto o una referencia de algún conocido que me haya comentado, dicho, de algún momento en el que Charlie Kirk respondió de maneras inapropiadas, fue ofensivo con alguien, maldijo o golpeó a alguien, creo que no. Fue al revés, me Y acuerdo de un video donde una persona quería golpearlo. Le dijo, oye, yo soy cristiano, soy nacido de nuevo, pero curiosamente, esta persona, un hombre de 70 años, le dijo, y tuve una visión en donde, no me acuerdo, algo así como que el Espíritu de Dios le estaba diciendo que lo golpeara. Dijo, ¿y qué te quiero golpear? Necesito golpearte. Ah, caray. Entonces Charlie Kirk dijo, no, no, yo no te voy a golpear. O sea, y es lo que tú dices, ¿no? O sea, a mí no me enseñaron eso. Es amar a la gente, amar a tus enemigos. ¿Qué chiste tiene que ames a los tuyos? Aquí el reto es amar a los otros. Y, exacto. y eso que tú dices, pues es cierto. O sea, siempre tuvo una forma, a partir de la razón, a partir de la lógica, a partir de los principios de no contradicción, defender sus posturas. Y todo esto ya está masticado, la verdad, por una serie de eh, personajes, tanto teólogos como filósofos, que y siguen estudiando, ¿no? Las escrituras, las cuestiones históricas, si realmente existió Jesucristo, y bueno, toda la polémica que hay alrededor de los milagros y eso, ¿no? Se sigue estudiando, analizando. Pero bueno, otra de las cosas que también se habla de Charlie Kirk es que era racista. Cuando él enseñaba precisamente a no ser racista. O sea, a un cristiano, ¿qué le enseña? Le enseñan que todos los seres humanos son creados a imagen y semejanza de Dios. O sea, él sacaba cosas como las de precisamente Génesis, que dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. O sea, esto implica que toda persona, sin importar su raza o etnia, tiene igualdad en dignidad y en valor. En Gálatas, por ejemplo, dice Pablo, Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Entonces ahí se acaba la cuestión de si eres moreno, blanco, rubio, chaparro, alto, con que seas un ser humano, ¿sí? Y lo puso en práctica. O sea, de hecho, también vi videos en donde gente de raza negra lo defendió porque le acababa de decir algo o le ayudó en algo a él y eran sus cuates. O sea, él nunca vio mal a gente de otras razas. Pero así dicen los detractores, que él era racista. ¿En dónde era racista? Por ahí hablaba alguna vez también de una cuestión de que antes los... está bien complicado, ¿no? Se entiende así, o así lo quieren entender, pero habría que ver el contexto de por qué dijo que antes estaban había menos crímenes en los de raza de color que actualmente. Es que ahorita Algo que, las ah, cosas se han complicado mucho, ¿no? Sí, adelante. algo que también, por ejemplo, ahorita que tú mencionabas eso de que era racista, otra cosa que se ha entendido mal es de que Charlie Kirk era o odiaba a los mexicanos, ¿no? Por ejemplo, eso no es cierto y creo que como mexicanos hay algo que nos molesta también y es la inmigración ilegal. Estamos conscientes de que la inmigración es parte, o al menos en Estados Unidos, de o sea, Estados Unidos necesita inmigrantes. O sea, la manera, la capacidad, algunas de las tareas que se hacen, no los hacen estadounidenses y los estadounidenses en ocasiones no quieren hacerlas. El problema está en que, de nuevo, Charlie Kirk o sea, no se oponía a eso, simplemente era como de, ok, está bien, necesitamos inmigrantes, el país necesita inmigrantes,
Es como Canadá. Canadá no puede, Canadá no podría existir, a pesar de ser parte de la corona británica. Canadá no podría existir en la manera en la que la conocemos. Y quiero decir de una manera demográficamente saludable, sin inmigrantes. Por eso es de que los programas de inmigración de Canadá son mucho, muy abiertos, son mucho, permiten una gran cantidad constante cada año de inmigrantes. Ahora, Charlie Kirk no se oponía a la inmigración. Él no odiaba a los mexicanos, él simplemente odiaba o pasaba lo que tal vez a nosotros como mexicanos nos podría llegar a también a causar un conflicto, y es el que las personas lleguen de maneras ilegales y, y tomen un empleo que tal vez una persona, tanto pues nacional como extranjera, pero de manera legal, podría ejercer y tal vez necesitar. Entonces, eso sucede también, por ejemplo, en la universidad, ¿no? Digamos, por ejemplo, en la universidad que se nos llenara de estudiantes eh, extranjeros, tal vez ilegales, y que los mexicanos, los jóvenes mexicanos, por ejemplo, en matemáticas, en física, en ingeniería, en medicina, se quedaran afuera. Creo que eso nos indignaría a todos, nos causaría un conflicto a todos y no nos daría, no nos gustaría, no nos daría gracia, porque es algo que es como de, oye, mi hijo, tal vez si yo fuera un padre de familia, quiero decir, es que mi hijo se quedara fuera de la facultad, de la universidad, porque le dejaron el lugar a alguien que de manera ilegal entró y tal vez no sé cómo, qué medios, pero aprobó el examen y ahora está estudiando en un lugar que yo quisiera que mi hijo, siendo él y yo mexicanos, y pagando y siendo ciudadanos y lo que sea, pues yo quisiera que él accediera a esa educación, ¿me explico? Entonces, en ese sentido es como la inmigración, el racismo, algo que sucedió, por ejemplo, con Martin Luther King Jr., es de que él buscó erradicar la segregación racial, las leyes Jim Crow y el racismo también estructural en Estados Unidos. Además de eso, también Martin Luther King constantemente se opuso a la guerra en Vietnam. Entonces, algo que vemos constantemente con algunos de los hombres que, pues históricamente han tenido algunos cargos o cierta influencia, es que se han opuesto a ciertas definiciones, a ciertos movimientos y a ciertas iniciativas también, no solamente de manera política, sino de manera social o cultural. En ese sentido, podemos mencionar algunos nombres como Martin Luther King Jr., a Robert F. Kennedy, John F. Kennedy, a James Garfield y otros. Ah, en ese sentido, creo que Charlie Kirk de nuevo no innovó. Podemos mencionar nombres de nuevo como Martin Luther King Jr. antes y John F. Kennedy, Abraham Lincoln, tal vez, ah, que tuvieron esa batalla o que trataron de oponerse a ciertas cosas en el Estado o en el sistema que veían que no funcionaban o que veían que eran un problema. Y de igual manera, pues bueno, en algunos casos como esos vimos ah, pues el desenlace que ahora sabemos que ocurrió con Charlie Kirk, pero lo que sí es importante es mencionar la actitud que él siempre tuvo, no de huir hacia esa responsabilidad, sino más bien de tomarla y ayudado por el Señor, resolverla lo mejor o de maneras excelentes, lo mejor que se pueda, ¿no? Lo mejor que se puede. Entonces, creo que Charlie Kirk es un recuerdo o alguien que nos debería de animar a poder tener ese valor, a poder tener coraje y tener valor para predicar de maneras de nuevo firmes, claras. No se necesita ser ofensivo para ser firme y claro, pero constantes el Evangelio. Así que en ese sentido creo yo que Charlie Kirk es algo que, o alguien, perdón, que representa un movimiento, y no solamente un movimiento, sino mucho de la esencia del cristianismo, es decir, predicar con valor, no solamente predicar con valor de manera pública, sino también de manera privada el evangelio. Su esposa es algo que a mí me llama mucho la atención o me parece algo que yo respeto mucho y es la referencia o la imagen que tiene su esposa de él. Evidentemente, y como cualquier matrimonio, creo yo, pues se tienen problemas.
y se tienen diferencias y se tienen asperezas también y se tienen momentos de mucha alegría y otros de un poco de frustración, también momentos tensos. Creo que todos los matrimonios atraviesan en una medida mm, diferente, algunos más, otros menos, pero todos atraviesan eso. Sin embargo, la imagen de Charlie Kirk que da a su esposa es de una mujer que le da honor, de una mujer que lo respeta y de una mujer que confía en él y lo sigue. Eso no es misógino, eso no es, o no denigra a la mujer, creo yo que también eso pues muestra y le da valor a la mujer y muestra la imagen con la que el Señor hizo a la mujer de ser una ayuda, de ser, en el original, en el hebreo, la palabra que se usa es ser y ser es algo sobre lo que uno se apoya. Es como, por ejemplo, tú te apoyas en un bastón cuando necesitas caminar y no puedes hacerlo. O te apoyas en alguien que te ayude para, por ejemplo, no sé, ayudarte a ponerte de pie, a incorporarte cuando no puedes hacerlo. Esa imagen de ser es ese tipo de ayuda, es decir, cuando nuestras capacidades pueden llegar a no fallar completamente, pero necesitar de algo de ayuda, es esa ayuda extra que se necesita y que nosotros en ese momento por ciertas circunstancias no tenemos. Y creo que la imagen de la esposa de Charlie Kirk es en la medida en la que de verdad, de nuevo, de manera pública conocemos pues lo que parece demostrar constantemente. Sí, ahorita hablabas de que llegó un punto en el que no funcionaban las cosas, no están funcionando con estas nuevas ideologías, porque no solamente está trastocando esos valores cristianos, de los cuales precisamente emergió esta sociedad, eh, incluso las constituciones se basan en esos conceptos de igualdad, ahí viene la esencia, pero con el paso de los años, eh, uno deja de tener ese arraigo espiritual. Ahora se está volviendo, o se ha estado volviendo, una cuestión materialista y de no pensar en términos eternos, sino inmediatos. Y esto es lo que no se entiende por esos ideólogos. Todo esto que comentas de la ayuda, todo está tan ya desvalorizado, en donde, como lo dijo Nietzsche en su momento, Dios ha muerto, en donde ya es el político en turno, las ideologías que vienen, la tecnología que viene, las ideas que hay por todos lados, pero que a la mera hora todo se relativiza. Y entonces a la mera hora todo el mundo ya no cree en los demás, ni siquiera en el mismo gobierno, ni en las instituciones. Y entonces esto se vuelve un caos. ¿Y cómo afecta este caos? ¿Cómo afecta este no seguir un cierto orden que en este caso pues viene de una tradición muy antigua, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues que se vea trastocada la cuestión ya hasta económica, ¿no? Porque actualmente el mundo está arrastrando la cobija y se piensa en una recesión apocalíptica, o sea, una cuestión de que va a tronar todas las economías, o sea, ya se ve con la parte occidental sobre todo, ¿eh? No la oriental, no China, China está yendo viento en popa hacia la India, ahí va, pero lo que es Europa, aparte de que también ya decayeron sus valores cristianos, ya las iglesias no, ya hasta las están usando para hacer bares y todas esas cosas, eh, están entrando, pero masivamente gente de África, de musulmanes, y se está achicando la población europea con el concepto llamado gran reemplazo. Eso también lo hemos analizado por aquí. Pues hablaste de las inmigraciones, o sea, si somos inmigrantes, los seres humanos emigramos a lo largo de la historia, pero pues, estamos en una época en la que pues hay que ver cómo hacerlo, considerando también las reglas de cada nación. Ah, pero el globalista dice, no, no, es que ya no hay nación, ya se borran las fronteras. Bueno, sí, eso es algo ideal, algo bonito, pero en la práctica no funciona porque
Cada región tiene sus costumbres, sus tradiciones, su lenguaje, y cuando no se entiende esto, bueno, vienen estas cuestiones de pelearse entre ellos, ¿no? Como está pasando con Ucrania y Rusia y toda esa región, ¿no? De que este territorio es mío porque aquí estuvieron mis tatarabuelos, mis raíces, etcétera. Mi lengua viene de aquí, etcétera. Entonces, en la práctica no ocurre eso que todos desearíamos, borrar las fronteras. Ojalá algún día lo logremos, pero ahorita, hoy por hoy, lo que está ocurriendo es al revés. Se están cuidando ahora las fronteras y cada región, cada líder, eh, que de alguna forma es como un imperio, y se habla de la multipolaridad actualmente entre Rusia, China, Estados Unidos, que son los motores ahora de la economía. Todavía Estados Unidos tiene todavía de dónde cortar porque ahí se ha desarrollado mucho la cuestión armamentista, la cuestión tecnológica, espacial, inteligencia artificial también. Europa se durmió en la cuestión, pues en todo, en muchas cosas. Se durmió en la cuestión de la inteligencia artificial, se durmió en la cuestión de renovar todas sus plantas industriales, mucha burocracia, y todo esto se relaciona con esas ideologías, con el progresismo, con el socialismo, por los actuales intelectuales se puede decir, o sea, gente que está documentando esto, ¿no? Así que, pues sí, está medio complicada la situación actualmente y la cuestión esta cristiana, el evangelismo, eh, al menos en esta parte, en América, ya lo vimos con Estados Unidos, pues quiere retomarse, por decirlo así. Ahora, ¿por qué se quiere retomar? Si uno echa un poquito a ver los datos, eh, en Estados Unidos el 62% se considera cristiano. Tú le preguntas, de cada 100, 62 va a decir que es cristiano. Un 29% va a decir que no es cristiano, o sea, va a ser ateo, agnóstico, eh, y un 6% más o menos van a ser de otras religiones, como judaísmo, islam, budismo, hinduismo, ¿verdad? Un 3% pues no sabe, ¿no? No responde. Pero estamos hablando de que hay una todavía relativa mayoría que se considera cristiana. Entonces, creo que un poquito ese choque, si bien no era consciente, ocurrió en Estados Unidos. Que dijeron, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí ya me están imponiendo, me están dando a comer otras cosas que creo que mis padres, mis abuelos no creían. Y pues yo la verdad estoy decidiendo tampoco creer. Y yo también lo quiero pensar que puede ir por ahí, lo cual se me haría interesante desde un punto de vista antropológico. Y también debe tener sus repercusiones hasta teológicas o doctrinales cuando se habla pues, de los últimos tiempos y esas cosas, ¿no? En el caso mexicano, pues aquí es más la religiosidad, se puede decir. O sea, aquí un 90% del mexicano se considera cristiano, ya sea católico o protestante. Entonces, no le cae el 20 todavía, creo yo, de la cuestión de la ideología de género y todo lo que ya pasó allá, pues que ya tuvo mayor repercusión y no solo en los valores, sino también en la economía misma, de un endeudamiento, pero estratosférico, ¿no? Y ahorita está buscando la forma de cómo resolver eso, ¿no? Esperemos que no sea con guerras y esas cosas. Eh, y yo pienso que sí se vale, pues, un tipo de batalla, pues, de ideas, pero ponerlas en la mesa, ¿no? Muy bien, mi estimado Pag, pues entonces, pues ahí están las cosas, así con estas aportaciones de Kirk y de que no hay nada nuevo, pero tal vez lo nuevo sea los medios que utilizó, ¿verdad? Como una forma moderna, por decirlo así, con los medios de comunicación, pero pues hay que utilizarlos, son herramientas, ¿no? Son las herramientas que actualmente pueden utilizar cualquier tipo de ideas, no solo las cristianas, pero lo que acabamos de ver, los números así lo dicen. La mayoría se dice así. Entonces, parte de la batalla cultural y parte de la batalla espiritual es abrir los ojos
y reafirmar esa creencia cristiana, pero reafirmarla con hechos, con resultados, con nuestros frutos. Y si no es por ahí, ¿por dónde será? Me pregunto yo. ¿Cuál es la continuidad que le vamos a dar a nuestra civilización? ¿Cómo es, Sí, Pac? algo que como tú dices, o sea, si no hacemos algo, si no buscamos mejorar y cambiar, hacer algo diferente, ah, pues nuestra esperanza es pues pobre. Si no hacemos algo que nos lleve a poder reflejar, amar y conocer a Cristo, la esperanza que tenemos nosotros y especialmente las siguientes generaciones es cada vez un poco más sombría, voy a decirlo de esa manera. Claro que confiamos en el Señor, pero con todo y eso, a pesar de que el Señor es soberano, nosotros seguimos siendo responsables. Algo que para terminar, me gustaría concluir con esto. ah, una epístola y una porción que me gusta mucho del Nuevo Testamento y bueno, también de toda la Biblia, me refiero a Antiguo y Nuevo, es la segunda carta a Timoteo. La segunda carta a Timoteo es escrita por un pastor viejo a un pastor joven. Y no solamente un pastor viejo a un pastor joven, sino de un maestro con su aprendiz y de un hermano, o creo que Pablo también consideraba a Timoteo como un amigo, un hermano y un aprendiz. Ah, y esta epístola me gusta mucho. Y algo que la vida de Charlie Kirk me recuerda, la segunda carta a Timoteo en el capítulo 2, el título de esa porción dice, un buen soldado de Cristo Jesús. Ah, creo que Charlie Kirk, pero de nuevo cualquier cristiano debería de ser también, o deberíamos de ser también esto mismo, un buen soldado de Cristo. En el verso 1 dice, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil porque de ser así, no podría agradar al oficial que lo reclutó a sí mismo. Ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Así que, pues creo que Charlie Kirk también buscó entender todas estas cosas y como dice aquí, ser un buen soldado. Un soldado que no vive para sí mismo, vive para el Estado, para quien lo reclutó. Y un soldado sabe que, bueno, me refiero a un soldado en servicio, ¿verdad? México es un país que no está en esa cultura o en ese contexto. Pero un soldado que está en una guerra, pues probablemente piensa que el último día puede ser ese día para él. Un soldado que está en el campo de batalla, especialmente de nuevo, pues si lo mandan al frente, pues cualquier día puede ser el último. Así es. Entonces, en ese sentido es como yo sé que este día puede ser el último, pero no voy a volver atrás, voy a hacer para lo que vine a hacer aquí. Y creo que en ese sentido como cristianos deberíamos de ser de nuevo no ofensivos, no buscando denigrar o lastimar a nadie, pero al mismo tiempo siendo claros y firmes. Y especialmente de nuevo creo que Charlie Kirk es un recordatorio, sí de esa lucha contra el progresismo, sí de esa lucha contra el transgenerismo, el desvivir niños, otro tipo de cosas, de la inmigración ilegal, la aportación también, o bueno, que el gobierno restrinja, es curioso cómo la aportación de armas parece ser irónica en la vida de Charlie Kirk, ¿verdad? Porque él estaba a favor de eso, pero con el motivo de que las personas pudieran defender sus casas, pudieran defender sus trabajos, pudieran defender su maquinaria, su familia. Ah, sin embargo, creo que de nuevo el Señor nos ayude y es mi oración que el Señor nos ayude a, como Pablo le recordó a Timoteo, a ser buenos soldados. Pues sí, así es, Pablo. Yo creo que eso es lo que deberíamos ser todos, porque en esta vida, cuando llegamos, la verdad, ojalá todo fuera paradisiaco, que eso es lo que creo que todos venden, todos los políticos venden.
conmigo vamos a llegar al paraíso, conmigo vamos a llegar a la tierra prometida, voten por mí. Y sigue siendo lo mismo, pero la realidad es que para poder ganar, es lo que tú dices, ser un buen soldado, y un buen soldado se logra formar gracias a, pues, al dolor, al aprendizaje, a no estar siempre cómodos, a no estar en nuestros laureles. Hay que salir de ahí y pues la verdad es que sí podemos y estamos diseñados también para un cierto umbral de dolor, para un cierto umbral de sufrimiento, pero la verdad es que a veces ese sufrimiento, ese dolor, muchas veces está en nuestras cabezas, en nuestros demonios internos y me asombra cómo gente que con menos que lo que yo tengo a nivel intelectual, a nivel físico, puede hacer mucho más porque se queja menos, tiene Ujú, un potencial, un espíritu fuerte por lo que ha vivido. Entonces, eso debemos valorarlo y debemos aprenderlo a ese nivel, a tener, a ser unos soldados con ir a buscar ese paraíso o ese pueblo prometido, esa tierra prometida, que no es física, pero aquí tenemos una probadita, porque la verdad hay muchas ventajas todavía. De hecho, ahora hay más ventajas que hace 100 años, que hace 500, no se diga en la época de Cristo y todo. O sea, cuántas cosas no sabían, cuántas cosas sí sufrían en cuanto a enfermedades, en cuanto a no conocer cómo resolver ciertos problemas de salud, de comunicación. Y ahorita tenemos mucho, pero hay que aprovecharlo. Hay que realmente organizarnos y pues eso fue este tema, amigos, de quitar un poquito esos mitos de, de que Kirk a lo mejor dijo algo que realmente tuviera un efecto negativo, pero es que es lo mismo que siempre se ha dicho, nada más que ahora con la nueva tecnología que tenemos, pues lo potenció, tuvo muchos seguidores y aún así no estoy diciendo que todos sean sus seguidores, como lo dije, o sea, hay de dónde escoger, pero por eso hay que utilizar cada quien sus potencialidades y proponer cosas. Si no es por aquí, si no les gusta el cristianismo, ¿cómo podemos vivir en paz? ¿Cómo podemos vivir con amor, con armonía entre todos, a pesar de esas diferencias ideológicas? Eh, y pues ya vimos que eso de que el Estado te defienda de todo y que uno esté así tranquilito, pues no está surtiendo efecto, no está funcionando. Entonces hay que ir por el camino adecuado, ya sea retomando las enseñanzas que nos dieron estos apóstoles y que en principio yo pensaría que lo retomáramos las naciones, al menos de Occidente, al menos en América, o a que alguien diga, que alguien proponga y que nos convenza y estamos abiertos. Pero yo creo que eh, no hay que inventar nada nuevo, ya está, nada más hay que conocerlo, conocer lo que Dios dice ahí en las Escrituras para eh, al menos nosotros sopesarlas, valorarlas y estar convencidos de que no es por ahí. Entonces, ¿por dónde? ¿Con quién? ¿Con la ONU? ¿Con los políticos que nos ofrecen? Y nos ofrecen y nos ofrecen, pero a la mera hora se están, se están volando, se están Ahorita volando. recordaba uno, no sé si tú te acuerdas, amigo, que decía, miren, yo sé, o sea, yo sí voy a robar, pero voy a robar poquito. Sí, caray, ¿no? Y es lo mismo de siempre. Ok, pues muy bien, amigos. Pues muchas gracias, Pac. Vale, amigo, muchas gracias. Gracias, amigos, por escucharnos. Y si te gustó esta plática, compártela, suscríbete, danos un me gusta para seguir invitando a más gente. Dios les bendiga. Gracias, Gerson. Hasta luego. Bye. Chao.